El flujo de migrantes haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos no se detiene. Cientos de personas indocumentadas cruzaron el lunes el río Bravo entre la mexicana Ciudad Acuña y la estadounidense del Río en Texas. Estados Unidos había suspendido las expulsiones de migrantes haitianos en situación irregular tras el terremoto que azotó al país caribeño el 14 de agosto, pero la concentración en pocos días de más de 15,000 migrantes hizo cambiar de opinión a las autoridades. Tan solo el domingo, 3 vuelos partieron de Texas rumbo a Puerto Príncipe con migrantes deportados, y el lunes se esperaban 3 aviones más. Yo soy profesor, yo quiero ir a la universidad, a México. Tengo mi familia ya en México, tengo mi amigo también ya en México. Por favor, el presidente de México no hace como presidente de Estados Unidos. El gobierno de México no hace como el gobierno de Estados Unidos. Ayuda a los haitianos. Los migrantes haitianos creyeron erróneamente que podrían beneficiarse de la extensión del estatus migratorio especial, el TPS. Estados Unidos sí extendió a los haitianos la vigencia del TPS, destinado a ciudadanos de países peligrosos o afectados por desastres naturales, pero solo a los que se hallaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio. Nuestra política es proveer recursos, tratar a la gente de manera humana, pero también necesitamos implementar nuestra ley, el título 42, y continuar asegurando que la gente que no venga de manera legal sea enviada de vuelta a los países de donde vinieron. Muchas familias migrantes habían estado desde hace años en Sudamérica, principalmente en Chile, y cruzaron el continente hasta llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, en una de las rutas migratorias más peligrosas según organizaciones humanitarias.